Bueno, yo lo veo con mucha esperanza y con mucho deseo de que efectivamente esa idea de que al fin los colombianos dejemos de matarnos unos a otros se, se convierte en una realidad. Y pienso que hasta donde las cosas se ven, las cosas marchan positivamente. Pero al mismo tiempo creo que va a haber nuevos retos y dificultades. Creo que ese proceso de paz va a plantearle al país el manejo de situaciones que tal vez no ha afrontado todavía con claridad. Y aparecen nuevos peligros también. Pues en primer lugar, ojalá la paz sea completa, pero hay todavía seguramente sectores de la guerrilla que no van a estar en eso. Por lo menos inmediatamente. Ojalá debieran estar. Y creo también que quedará siempre el problema del bandidaje, que ya no son los sectores guerrilleros que tienen una proyección política, una actividad política y un origen político, sino que ya son bandas delincuenciales que lo que les interesa es el crimen, simplemente. Eso va a continuar siendo un reto para el país. Y creo que, por supuesto, una desmovilización va a producirle también dificultades al país, porque manejar una población desmovilizada, sea cual sea, pues no es fácil, comenzando porque esa gente tiene que tener empleo, tiene que tener dónde vivir, tener una vida digna. Ahorita no tenemos el problema de la vivienda para esas personas porque están en el monte. Ahorita no tenemos el problema del empleo de esas personas porque están en el monte. Ahorita no tenemos el problema de cómo garantizarles educación porque ellos no van a las escuelas. Todos esos son retos complicados. Pero además yo creo que pueden aparecer hasta amenazas. Una amenaza que a mí me preocupa es la amenaza medioambiental. Porque el hecho de que haya conflicto en las áreas selváticas, en las montañas más apartadas y todo eso, hasta un cierto punto ha protegido esas áreas, paradójicamente, de una intervención que hubiera podido acabar con ellas como están acabando en otros sitios, envenenando ríos, acabando con la selva, que es la riqueza de este país, destruyendo cosas que no se valoran suficientemente también por falta de claridad de quienes han manejado este país o lo manejan a veces. No todo el mundo, pero sí mucha gente. ¿Qué va a pasar cuando ya una empresa transnacional que les interesa es llevarse lo más rápido posible lo que está en el subsuelo, llegue sin ningún tipo de barrera a un determinado lugar que es hoy selva? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con la vida que hay allí? Y eso no se valora suficientemente. Sí, se puede sacar un poco de, qué sé yo, oro, coltán de una región. Y eso produce plata y eleva los índices en la bolsa y probablemente le da unos puntos en el crecimiento del Producto Interno Bruto y pone al país en una posición mejor en el mercado internacional por unos años, porque eso se acaba. Pero ahí puede haber desaparecido una especie de colibrí, para mencionar un ave, o de musgo, que representa millones de años de evolución y que está aquí. Y probablemente también alguna comunidad indígena que se desintegra y viene a parar aquí a pedir limosna al lado del Museo Nacional, perdiendo su lengua, perdiendo su arte, perdiendo su dignidad. No hablemos de lo que puede pasar con el agua, que ahora ya comienza a sentirse como un recurso estratégico hasta aquí.
Entonces, pues paradójicamente la guerra ha mantenido al margen de determinadas, con todo y minería ilegal y todas las cosas que pasan, pues ha sido minería ilegal a esa escala y narcotráfico a esa escala. Pero puede llegar el momento en donde ya esas barreras se levanten y cualquier cosa puede pasar ahí. Ojalá que haya políticas para proteger el medio ambiente, que sean verdaderas políticas para proteger el medio ambiente, que son el principal recurso de este país está en eso, en la vida, no en la cosa que está por debajo. Por supuesto que sacar eso produce dinero y buenas notas a corto plazo, pero lo que el país hace con eso es sacrificarse. Y el modelo europeo no es el mejor modelo, ni el norteamericano tampoco. Este país debiera pensar de una manera distinta. Tumbar selvas, millones de años, arrasar especies y todo eso, eso fue lo que hizo Europa y lo que ha hecho de alguna manera también los Estados Unidos. Después se han dado cuenta de que no, y entonces quieren volver a eso y hasta buscando la manera de rescatar especies desaparecidas hace millones de años, hace cientos o decenas de años inclusive. Nuestro país las tiene y no se da cuenta de eso, no se da cuenta de eso. No se da cuenta de la gente que está ahí, no se da cuenta de que una lengua es otra cosa que tiene un potencial enorme, y no digamos solamente por ser una lengua humana, sino porque hasta prácticamente es como prender un volador, quemar en unos pocos instantes algo para que se vea bonito y haga luz y salgan chispas y se vean muchos colores, y duró eso muy poco tiempo y después se apagó el volador y quedamos en la oscuridad. Pero en ese volador sí vamos a quemar lo que el país es. Cementar a Colombia. Necesitamos que el país tenga carreteras, yo no lo niego, que tenga puertos, que tenga aeropuertos, pero eso debiera hacerse con sabiduría y no al compás de una gente que lo que quiere es ganar plata rapidito. Ganar plata para irse a disfrutar de un apartamento en Miami y invertir el resto de esa plata en una bicicleta estática, una operación de cirugía plástica. ¿Qué es lo que consiguen? Porque no consiguen nada más tampoco. ¿Qué más consigue un señor de esos? A veces se suicidan. Y un país no puede ser manejado por una gente que no tenga una visión de ese país. Si un país es manejado por gente que no se da cuenta del país en donde está, pues ese país lo manejan otros. Y este es un país muy complejo que requiere una escala mental compleja, grande, profunda. Ojalá que nuestros dirigentes, los que vengan de ese proceso de paz, o salgan de ese proceso de paz, o lleguen ahí, pues tengan esa escala mental, porque si no el país se nos achica la escala mental de la gente que lo maneja. Este es un país con una posición estratégica muy importante. Yo creo que de alguna manera todo lo que nos pasa y los horrores que vivimos tiene que ver también con eso. Pero para eso se necesita una mente que tenga una visión estratégica, que sepa de geopolítica, que no se deje quitar el mar. Si es que piensa en eso. Ahí se acabó el mar y nadie se dio cuenta. Suenan las sirenas y todo, llega uno a pensar, caramba, la gente se preocupó por lo que pasó con el mar. No, es porque el partido de millonarios. Yo veo eso con mucha preocupación. Los niños indígenas muriéndose en los hospitales o en las calles, siendo colombianos también. Y mostrando no solamente la tragedia del niño indígena, sino la tragedia del país que hace que eso pase. Un apagón para estos días porque se quemó una hidroeléctrica. Y ya hoy la prensa está hablando de apagones.
y con todo el perdón y el tiempo haciendo una editorial sobre Sábados Felices. No sé, yo veo eso con preocupación. Veo con preocupación eso. Y ojalá que la paz se dé. Pero la paz no se conserva tampoco si no hay unos cambios fundamentales en nuestra manera de hacer política, en nuestra manera de distribuir la riqueza, en nuestra manera de manejar el trabajo de la gente, en respetar a la gente. No va a ser. Porque esta guerrilla no surgió de la nada y no surgió de que se le ocurrió a alguien vamos a hacer una guerrilla y nos vamos a poner a narcotraficar. Eso no fue así. Mucha de la gente que está ahí es una gente que no tuvo otro remedio que coger un fusil y irse a pelear en el monte. Mucha gente está ahí porque no tuvo horizonte, no podía educarse, no tenía que comer. No importa su visión política. Y mucha gente está ahí porque le dan 3 comidas diarias en la guerra. Si eso no se resuelve, el país tampoco va a poder garantizar la paz, así haga paz con las FARC ahorita. Otro grupo puede surgir, quién sabe de qué naturaleza. Entonces ahí las universidades tienen un papel muy importante, porque las universidades tienen que anticipar eso que pasa, formar la gente para eso y hacer las advertencias. Un país que no tiene universidades en esta época de la historia de la sociedad occidental al menos, es un país que no tiene la gente que tiene que pensar en eso. Un país ciego. Porque los políticos hacen política. Pero ellos se forman en las universidades. En muchos casos los políticos son lo que la universidad hizo con ellos. Pero además los políticos ni siquiera son dueños del país que manejan. Ellos pueden quitar y poner, etc. Pero ser dueño significa ser dueños intelectualmente de algo, saber qué estoy manejando. Y los políticos no están para eso. Un político no clasifica plantas, un político no describe lenguas, un político no hace lo que hacen los científicos en las universidades. Un político no crea la imagen de un país, sino mediatamente, a partir de las ideas que ese mismo político recibe. ¿Y dónde se forma eso? En las universidades. Sé que hay políticos valiosos, por supuesto que los hay, pero de lo que se trata es de tener un ethos, una manera de comportarse del país, y en eso es clave la universidad. Absolutamente clave. Si este país no sabe, no ha hecho inventario de sus plantas, no sabe dónde nacen sus ríos, no sabe los procesos geológicos de sus ríos, si este país no tiene conciencia de su historia, de lo que le ha pasado, de lo que está pasando, si este país no tiene una conciencia de las dinámicas del mundo, pues este país no va a ser soberano, no va a ser dueño de su historia y va a ser siempre esclavo y víctima de las riquezas que tiene. ¿Y cómo se consigue que el país sea soberano, consciente de las riquezas que tiene? Con la gente que se dedica a investigar, a conocer, a estudiar eso en todos los aspectos que eso tiene. La soberanía de un país no la garantiza un tanque, porque el tanque puede disparar para cualquier lado. La soberanía del país está en la gente que piensa cómo manejar ese tanque, porque sabe qué es lo que tiene que defender, cuándo lo tiene que defender, cómo lo tiene que defender, y quizás ni siquiera el tanque es necesario.
Y eso está en las universidades. Las universidades tienen un enorme poder. Si las universidades tienen conciencia de lo que son y cumplen el papel que deben cumplir, comenzando porque son instituciones que forman gente, convencen gente, crean las ideas de las personas, transforman a la gente. Eso es un poder mucho mayor que el poder que dan unos votos electorales. Entonces la universidad, esta universidad y todas las universidades de este país tienen una misión gigantesca ya. Pero después del proceso de paz y ante el proceso de paz tienen que darse cuenta de que eso es, por supuesto, algo que este país debe hacer. Pero que también hay retos nuevos y amenazas nuevas. Y que la historia se puede volver. Podemos firmar un frente nacional y durar en aparente paz 3 años y otra vez volver a la guerra, quién sabe. ¿Cómo? Ya tengo suficiente edad como para darme cuenta de que esa historia es la misma que yo viví toda la vida. Esto no es una nueva violencia, esta es la violencia que siempre ha habido, que viene desde yo no sé cuánto atrás, que tiene aparentes momentos de paz en determinados sitios, ni siquiera en todo el país. La violencia esa espantosa de los años 50. Eso no se acabó, eso siguió. En un determinado momento y en un determinado lugar la violencia no se veía, pero en otros sí. Después de esa rendición de la guerrilla de los llanos orientales, y de las guerrillas del sur del Tolima, y sí, se entregaron las armas y los grupos entregaron eso, otros estaban haciendo en otro sitio. Y además había bandidos también. ¿Cuánto duró eso? Nada. Yo creo que ni 3 años duró eso. Hasta el Frente Nacional no duró ni 3 años. Pero nos parece que estamos terminando una historia y comenzando otra. Si no somos conscientes de que esto tiene una dinámica que viene muy de atrás, esto no va a ser suficiente definitivamente. Hay algo más inclusive. Es el valor de las instituciones verdaderamente. Cuando uno mira lo que pasa con el poder jurisdiccional nomás, las cosas que han pasado con la Corte Suprema de Justicia, con la Corte Constitucional, con el Consejo Superior de la Judicatura, con los juzgados, con los jueces, con el CTI de la Fiscalía, con el DAS, con la policía. Eso no se resuelve con una firma de un proceso de paz. Y las universidades también tienen que darse cuenta de eso. Comenzando de nuevo porque la gente que está ahí actuando de esa manera generalmente sale de las universidades, los abogados salen de las universidades. Los jueces venales salen de las universidades, los funcionarios corruptos salen de las universidades. Cuando se roban $8.000 millones al hacer una refinería, esos son $8.000 millones que le quitaron a los indígenas de La Guajira que se están muriendo de sed y de hambre, pero también a mucha gente. Quítele a la gente su alimentación y su bebida,
Los indígenas que son extraordinariamente resistentes y pacíficos, que se mueren de hambre, que ven que los niños se les mueren de hambre y se resignan a eso. Otra gente no se resigna a eso. Y eso no se resuelve con la firma de un proceso de paz, que ojalá se dé, insisto. Que ojalá se dé. Y tengo que decir también, me hace la pregunta, que hay cosas con las que yo no me siento satisfecho, no me siento con una justicia que por firmar la paz puede resignarse a que no haya justicia. Yo no veo cómo puede pensarse o entenderse que los contendores no se den cuenta de que tienen que diferenciarse de aquellos que no han peleado tan limpiamente como ellos dentro de sus propias filas. Porque yo creo que en ambos bandos ha habido gente que sí ha dado la vida, porque estaba convencido de que era lo mejor para el país y para la gente y para el pueblo, y por generosidad, o porque era su deber y su obligación. Pues hay, estoy seguro de que en el ejército lo hay, lo mismo estoy segurísimo de que lo hay también en las guerrillas. Pero ha habido gente en lados y lados que no ha sido así. Alguien que se lleva a un limitado físico, le pone un uniforme de guerrillero y lo mata para cobrar por eso. Es algo que deshonra a la gente honesta de sus propias filas. ¿Cómo no se diferencian de él y dicen, no, nosotros no somos esto, este merece un castigo? La gente que se vale de la guerra para hacer dinero con la guerra, para lucrarse, para conseguir fincas o poner plata quién sabe dónde, en Panamá o en las Islas Caimán. La gente que se vale de la guerra matando gente para quedarse con su propia, con su tierra. Yo creo que debe haber perdón, un tratamiento distinto para los combatientes honestos que están en ambos lados, incluso dignificarse. Si a los combatientes no se les dignifica, es decir, si no se les da sentido a lo que hicieron, tampoco va a haber paz. Si no se reconoce que esto fue parte de una tragedia nacional en donde ellos fueron víctimas de todo esto, así hubieran sido también victimarios, pues esto no va a quedar como una herida cerrada y cicatrizada. Y hay cómo dignificarlo, pero hay cosas que no se pueden dignificar, como esas que menciono. Eso va a producir una terrible desconfianza con respecto de si hay justicia o no hay justicia, de si se puede creer en eso. Y es de lado y lado. Y las universidades ahí también deben tener la capacidad moral y ética de decir esto no debe ser así. Aplaudiendo la paz, buscando que la paz se dé, pero hay cosas que no se pueden dar porque no va a haber paz. Yo no creo que en este debate sobre la paz haya cosas que se haya planteado todo realmente. Es legítimo y yo creo mucho en esa comisión que está negociando por el gobierno la paz. Me parece que está muy bien manejada, que se han hecho muchas cosas positivas, pero hay cosas que no pueden plantear ellos porque ellos están en una misión eminentemente diplomática. Hay otras cosas que dependen del juicio de la gente. Firmamos la paz y dejamos unos jueces corruptos. Firmamos la paz y dejamos que se roben la plata de la alimentación de los niños de las escuelas en el Chocó. Firmamos la paz para que esos que se roban la plata de los niños en el Chocó sigan disfrutando de la plata que se robaron de los niños del Chocó y se puedan robar otra plata.
el asunto no es fácil y este no es un caso solo de Colombia, tampoco veamos esto como el centro de los dolores en el mundo. La corrupción está en todas partes, pero las universidades deben luchar contra eso. Y estas universidades que tienen una independencia intelectual, pues deben plantearse las cosas en toda su complejidad. Uno no puede simplemente decir esto es malo, esto es bueno, esto es perfecto y esto es espantoso. Las cosas no son así. Hay que hacer distinciones, hay que hacer distinciones. Y esa finura en las distinciones, pues ojalá la hicieran los que piensan, la gente de las universidades. Yo creo que esto va a ser muy importante para el país, esa firma del proceso de paz, absolutamente clave. Pero insisto, ahí no quedan las cosas acabadas. Y no es todo el problema que tenemos. Yo considero que, y no solo yo, mucha gente considera que es mucho más grave en este país la corrupción que la guerrilla. Es más, creo que el problema de la guerrilla es un problema derivado fundamentalmente de la corrupción. ¿Y la corrupción? ¿A quién está tocando la corrupción? Yo no veo que la corrupción se le toque. No la veo. Incluso a veces tiene uno la sospecha de que hasta la gente que termina siendo culpada de corrupción a veces no es la corrupta. Por lo menos yo lo he visto, por ejemplo, en relación con algunas cosas que han pasado aquí. Hay gente que no se pregunta, ¿y si realmente sería este tipo? ¿O es el que firmó? El que firmó. Y tenemos una política, a mi juicio, muy corrupta. Eso no se va a acabar con una firma del proceso de paz, de golpe hasta se potencia. Hay muchas cosas. El problema internacional del país. Vamos a seguir en este vaivén. De este horror que ha traído para el país el tráfico de drogas. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, la voluntad del gobierno es acabar con eso y yo me siento completamente identificado con el asunto. Pero el problema es que eso no es siquiera un problema de este país. Nos convencimos de que el problema del tráfico de drogas son unas mafias colombianas. No, es una empresa transnacional con mafias norteamericanas, mafias europeas y mafias rusas. ¿Tenemos conciencia de eso? Sí, hay que acabar con las mafias colombianas que han acabado con este país, con el medio ambiente, con su cultura, con su dignidad, con infinidad de cosas. Pero hay otras mafias que están actuando. Yo no sé, yo creo que la universidad puede cometer muchos errores, pero uno que no puede cometer jamás es ser demasiado ingenuo. Una universidad no puede ser ingenua, tiene que mirar las cosas en toda su complejidad.